Buenas tardes, ingeniero. Eh, estoy presente con mi compañero Daniel Reyes y ahora vamos a presentar pues lo que vendría siendo digamos, el último y pues ya la presentación del proyecto en sí. El último avance me refería. Bueno, entonces de mi parte, lo que quería presentar pues es el funcionamiento de, de la gramática. Nosotros hicimos varios ejemplos bueno, sí, varios ejemplos para explicar las diferentes estructuras del lenguaje, como viene siendo, pues, eh, las estructuras de control, las definiciones de variables, de funciones y de clases, al igual de importaciones y exportaciones, ¿verdad? Entonces, para ver esta parte, pues utilizamos una herramienta que se llama Antler, y pues Antler nos ayuda pues a poder definir gramáticas para diseñar lenguajes de programación. Y pues además de esto tiene una funcionalidad que pues nos puede ayudar a generar analizadores léxicos y sintácticos. Pero este es un tema más avanzado de Antler, cosa que no lo tocamos muy a fondo, pero sí usamos la parte de la simulación. Y bueno, entonces esto fue lo que usamos nosotros para pues que nos ayudara a definir la gramática del lenguaje Flux, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues esto funciona en base a archivos con extensión .g4, y estos archivos, pues dentro de ellos se hace la definición de la gramática para poder, pues, escribir la sintaxis de nuestro lenguaje, pues, y de esa manera pueda ser reconocida correctamente. Entonces vamos a empezar. Bien, aquí en el código, bueno, en el proyecto, perdón, tenemos pues lo que viene siendo la definición de la gramática de todo lenguaje, que vendría siendo de esto, todo este archivo de acá, de casi 300 líneas. Y eh, las partes centrales vendrían siendo pues program, declaración, bueno, aquí están todas resumidas. El más importante es program, pues porque con program se inicia cualquier código fuente del lenguaje Flux, ¿verdad? Y dentro de un program puede ir o declaraciones de importaciones o declaraciones normales, statements o llamadas de función. Cualquiera de estas pueden ser opcionales y también se pueden repetir. El asterisco significa que se puede repetir. Y el EOF pues vendría siendo la terminal del archivo, ¿verdad? Esta Esta declaración de acá de importaciones está de primeras por una razón, como en todos los lenguajes de programación, las importaciones deben de ir de primeras, ¿verdad? Tiene que ir en el tope del archivo. Entonces, que esté aquí indica a estas reglas gramaticales que las importaciones deben ser la primera cosa si es que se van a usar antes de poder declarar variables, funciones y así, ¿verdad? Bueno, entonces, ya que tenemos entendido esta parte, pues vendríamos a ver las demás, eh, reglas fundamentales de esta regla de aquí, que sería programa, ¿verdad? Que sería declaración, statement y function call. Para las declaraciones, pues tenemos varias, ¿verdad? Podemos declarar constantes, variables, funciones, las clases, las importaciones y las exportaciones, ¿verdad? Y pues para no hacerlo más largo, solo pues entendamos que con el nombre de cada una de las reglas es autoexplicativo, ¿verdad? Pues en las constantes se declaran constantes, en variables variables y así para todas las demás, ¿verdad? Bien, entonces lo que seguiría pues sería el statement. En el statement pues tenemos encapsuladas todas las declaraciones que ya las vimos. En los statements también se pueden hacer asignaciones de arrays. Con asignaciones me refiero a asignaciones en variables. También se pueden acceder a los valores, que eso vendría siendo en los arrays, que sería como que array, los corchetes y el índice. A eso nos referimos a acceder valores. Podemos definir las estructuras del if, del for, del while, del do while, del break, del continue, del return, que eso sería para las funciones, el block, que sería pues los bloques,
que o sea, que acompañan a las estructuras como el if, el while, donde se encapsula todo el código, ¿verdad? Para poder ser ejecutado dentro de esas estructuras de control. Y las expresiones. Bien. am, y la última sería pues la llamada de función, que en esta pues básicamente solo se revisa de que la llamada de función sea un identificador, los paréntesis, o sea que se abre y se cierra ese paréntesis y pues se pasan los valores de los argumentos. Entonces, eso puede haber en un programa, puede haber todos estos tipos de reglas. Ahora lo que vamos a pasar a ver serían pues los ejemplos de todas las estructuras que nosotros hemos definido, que vienen siendo las clases, las exportaciones, las expresiones, el for, las funciones, el if, el not, que esto es, le dediqué un archivo a esto porque sí fue un poco complicado para definir en esto de Antler. También tenemos un pequeño programa ya en Flux que lo vamos a ver cómo se deriva la gramática en un árbol. También pues tenemos ejemplos de variables y también de while. Para esto vamos a pasar a la terminal, a una CMD, y pues para comprobar que nosotros tenemos Antler descargado, pues tenemos que ejecutar el, el comando Antler 4 y ahí en la terminal se nos va a imprimir esto de acá. Esto significa que tenemos Antler ya instalado, pero lo que nosotros queremos probar vendría siendo que eh, queremos ver cómo se generan los tokens que el parser usa para poder armar el árbol AST. Entonces, para eso, nosotros usamos un comando que es el siguiente. Ok, con este comando lo que hacemos es básicamente, ok, le decimos a la herramienta, a Antler, que use las reglas gramaticales definidas en el archivo flux.g4, acompañada con las reglas definidas para el exer en el archivo .g4. Voy a arreglar eso aquí porque es con L mayúscula. Y pues le estamos diciendo que la estructura inicial es program. Con esa estructura, todo el lenguaje de código fuente de Flux debe empezar. Y queremos que nos muestre los tokens y el árbol para cada uno de los ejemplos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el ejemplo de las clases. No, mejor de las variables. Lo vamos a pasar a las clases. Entonces acá, pues vemos que tenemos bastantes ejemplos, ¿verdad? Ya tenemos comentarios, las variables y todo, ¿verdad? Tenemos arreglos también. Y también tenemos acceso a valores de esos arreglos. Entonces vamos a probar cómo sería una simulación de AST eh, con esta herramienta, ¿verdad? Entonces pegamos el código y terminamos acá. Y antes de mostrar el árbol de ese ejemplo, voy a explicar un poco sobre los tokens, que son los siguientes de acá. Am, Voy a revisar que esté grabando. Sí, va. Yes. Bien, ok. Acá vemos que nosotros le pegamos el código y luego de eso pues le decimos que ya está pues el final del archivo y vemos que inmediatamente la herramienta nos genera toda esta lista de texto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que la herramienta hace la función del exer que hace como que toma el código fuente y lo transforma en tokens, ¿verdad? Entonces, acá lo que está diciendo es que va leyendo cada token y le va asignando su tipo de token, por así decirlo. Entonces vemos que el primero se vendría siendo un string. Y pues eso pues es un string, ¿verdad? No es algo aquí así como que definido. Y eso se encontró en la columna, no, en la línea 2 columna cero. Esa es la estructura básica de los tokens. Vendría siendo el token,
el texto del token, el tipo del token y en dónde se encontró. Lo demás de acá, pues, viene siendo pues información para el parser, que eso ya es más específico de la herramienta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver acá que cada uno de los tokens pues se van registrando en el Excel para pues, que se sea pasado para el parser, ¿verdad? Entonces vemos que el primer token es string, como se ve acá, luego sería nombre, que este nombre viene siendo un identificador y también nos dice en qué columna fue hallado. Y pues eso se repite para cada uno de los valores y todas las variables que están definidas acá. Vamos a revisar la parte de los arreglos que está en esta parte de aquí. Tenemos que se define como string los nombres, o sea, el- la palabra nombres viene siendo el identificador. Tenemos el valor de asignación, abrimos el corchete y empezamos a definir todos los nombres que queremos guardar ahí. Y vemos que tenemos pues que los strings como tal se definen como un string literal, como tipo de dato para este token de acá. Y bueno, de esa manera podemos ver cómo es la definición de este, bueno, la escritura de este código fuente sigue las reglas gramaticales y la herramienta Antler no tuvo ninguna complicación para poder derivar esto. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se deriva esto en un árbol AST. Entonces, así como vista general, podemos ver que es un árbol bastante grande y eso que era un código bien, más o menos pequeño, ¿verdad? Solo son definiciones de variables. Entonces, acá podemos ver que aquí se derivan cada una de las declaraciones. Y lo bonito de esto es que nos dice qué tipo de declaración es. Vamos a sumear un poquito acá. Que, bueno, la primera declaración viene siendo una variable y todas son así hasta acá. Que aquí cuando se empieza con la palabra clave const, pues ya se sabe que es una declaración de constante. Entonces el parser de Antler, pues es bastante bonito en esta parte porque ya nos dice qué es cada cosa, qué es cada declaración y así. Aquí cuando vamos a la parte de los arreglos, pues nos están diciendo pues que es un literal de un arreglo y que empezamos con el corchete y lo cerramos también y los valores. Si vemos acá esto que parece sigma o la sumatoria de matemáticas, viene siendo el epsilon. El epsilon que lo vimos en clase también, que vendría siendo pues vacío, ¿verdad? Entonces, para representar espacios, pues antes lo que hace es poner este sigma acá, solo como nota, ¿verdad? Bien, entonces podemos ver que el árbol se, con la ayuda de la gramática de todo, ¿verdad? Se deriva correctamente y pues no tenemos ningún problema porque seguimos la estructura gramatical que definimos en los archivos .g4. Entonces, ok, am, voy a seguir con las siguientes, que sería pues las clases, que este sí ya sería un poquito como un poquito más detallado, ¿verdad? Pero vamos a seguir mostrándolo. Ok, vamos a ejecutar el mismo comando y vamos a pegar el código. Bien, aquí pues se hace el mismo procedimiento, ¿verdad? Se procede a hacer todos los tokens del código fuente y esos tokens se pasan para hacer el árbol, la derivación del árbol, para verlo, sí, para verlo. Entonces, acá vemos que para las clases, pues se necesitan pues la declaración misma de la clase y dentro de esa declaración se ocupan bloques públicos por bloques privados. Para eso pueden haber la cantidad de bloques públicos o privados que se necesiten para definir pues variables, métodos y constructores también. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente estructura, ¿verdad? Que sería pues eh, las exportaciones.
que si nos damos cuenta es casi lo mismo que en lo de las clases, nada más que lo que le añadimos fue una importación y también la palabra clave export para poder exportar y tener la habilidad de poder importar eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el ejemplo de acá. Y bien, se hace el mismo proceso, ¿verdad? Los tokens y pues nos pasa a la parte del árbol. Aquí, la primera cosa que se nos hace, pues, es la declaración, la derivación de la declaración del import, que nosotros lo escribimos como from flux class import list, que eso tendría, pues, la derivación de todo lo que queremos importar, ¿verdad? Entonces, queremos importar, vamos a ponerlo aquí al lado, queremos importar persona, que vendría siendo una clase, pi, que vendría siendo una constante, y calcular Bitcoin, que sería pues una función. Y luego de eso, ya que se terminó esa parte, pues pasamos a la parte de la derivación de las clases, que en ese caso pues tenemos que es persona. Pero antes de eso, quiero saber dónde está. Sí, aquí está. Antes de eso, se hace bien la derivación de la exportación, pues porque le pusimos la palabra clave export, que significa que la vamos a poder utilizar en otros archivos y eso pues se deriva correctamente acá. Le asigna que es una declaración export. Aquí se hace el check de que está correctamente declarado el export y luego de eso pues sigue la declaración de la clase y luego se hace la declaración de la misma clase y pues se hace todo este árbol aquí, que se ve todo grande, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar ahora, creo que un poco más rápido, con la parte de las estructuras de control. Eh, Vamos a pasar con ¿dónde está? Vamos a pasar con el for. Voy a pegar una misma, con el mismo while también. Vamos a pegar así para que se pueda ver que va a salir una derivación bastante grande, ¿verdad? Pero también se va a chequear de que la derivación funciona. Vamos a pegar también los ifs y qué más las funciones. Esto ya vendría siendo un código más grande, ¿verdad? Pero queremos hacer la comprobación de todo en una sola vez para que el video no sea tan largo, ¿verdad? Vamos a avanzar más rápido. Vamos a ejecutar el comando anterior y vamos a pegar todo este código aquí. Entonces, ya vemos que como el código es más grande, el árbol va a ser mucho más grande, ¿verdad? Entonces, vemos que tenemos toda esta cantidad de, de declaraciones, de statements y así, ¿verdad? Y cada una de estas, pues, se deriva según sea lo que se definió. Y, bueno, como es obvio, ¿verdad? Entre más grande es el archivo, pues, más tokens genera. Podemos ver que es súper más grande la lista de tokens. Y pues pasaríamos a ver qué tan grande es de, el árbol del parser, ¿verdad? El árbol ACT. Entonces vemos que entre más lo achicamos, vemos que se vuelve mucho más largo. Bueno, sí. Y pues si lo ponemos en aquí, podemos ver lo, lo muy grande que es, ¿verdad? Todo esto, la herramienta Antler, pues lo derivó y pues podemos ver que cada una de las declaraciones, ¿verdad? Que puede ser pues el contador, el while, ¿dónde está el for? Bueno, también tenemos el do while, que se pone el do, después bueno, el bloque, y abajo se pone el while. ¿Qué más? Am, el for, quiero buscar el for. Bueno, aquí están las estructuras de control del if. También tenemos el else if.
Aquí está el for. Esta sería pues la derivación gramatical del for, ¿verdad? Que vendría siendo la palabra clave, el paréntesis de abre y cierre, la variable que va iterando y pues en qué rango se va a estar iterando, ¿verdad? Que eso sería pues como una función integrada dentro del lenguaje. Y bien, algo que no mostré también fue la derivación de las funciones, que son las que están acá, las que están al final. Entonces podemos ver que se tiene que hacer la declaración de la función, ¿verdad? Que vendría siendo el tipo de dato, la palabra clave func, el identificador de esa función, abrir y cerrar los paréntesis y dentro, pues se puede, es opcional, se puede definir también los parámetros que va a necesitar esa función en caso de que los use, ¿verdad? Para poder ejecutar esa función. Bueno, y dentro pues vendría siendo el bloque que está acá y dentro del bloque pues podemos anidar ifs y lo que sea que necesitemos dentro de esas acá. Y pues, bueno, eso sería de mi parte. Ahora pasaríamos con mi compañero Daniel para presentar lo que sigue del proyecto, ¿verdad? Entonces, Bueno, un buen día, primeramente. Ahora, el apartado que me toca explicar a mí es el apartado del parser y las evaluaciones que se deben hacer dentro del programa. Primero, vamos al archivo de Flux Parser, que está en el intérprete. bueno, ¿cuál es? El Flux Parser.cpp. Bueno, ahí está. Bueno, para empezar, las sentencias que se pueden evaluar por el momento son la declaración de variables, las sentencias condicionales del if, eh, las implementaciones del for y el while. Se evalúan las condiciones adentro de estos ciclos y más que todo realizar lo que sería el desempeño de cómo se declaran las variables, cómo se conservan los valores. Y para eso vamos a empezar por, eh, aquí podemos ver la primera parte, que tenemos la función setVariable. En este lo que recibimos como parámetros son el nombre de la variable y el valor para identificar si es una constante o no. Entonces, mediante un scope, que esto nos permite utilizar el espacio en memoria para evaluar si hay declaraciones de variables previamente. Entonces, en caso de que la variable se encuentra dentro de la memoria, lo que va a hacer es, mediante ciertas posiciones con el nombre, va a, va a recibir el valor que está guardado en memoria y va a evaluar si es constante. Esto lo podemos hacer mediante la función de getVariable. Primero que todo tenemos el tipo variable entry, que está un poquito más abajo. Aquí se utilizan mapas unordered, que son específicamente para manejar lo que sería varias variables al mismo tiempo. Y primero que todo, lo que debemos saber es los tipos que tenemos compatibles actualmente, ¿verdad? Eso, el tipo number, el tipo string y el tipo bool. Estos tres tipos de datos, en el caso de number, pues aceptan números enteros y números reales, ¿verdad? Ahora, en la función de getVariable, primero vamos a ver si la memoria temporal, que sería en el tiempo de ejecución, está vacío. Esto es para evaluar que el programa, primero que todo, tenga declaración de variables. Eso nos va a servir a nosotros para el momento de hacer las llamadas de las funciones, ¿verdad? O el llamado de una variable adentro de una condición, etc. Entonces, mediante esto, buscamos desde el principio hasta el final del espacio de memoria si se encuentra la variable con ese nombre y se va a retornar el scope, que en este caso sería la ubicación, ¿verdad? Y en el caso de que no se encuentre, se utiliza un throw que me va a decir que no está definida la variable. Ahora, si vamos un poquito más abajo y buscamos la función de declare variable, y querés la buscar ahí en el con control F. Parece que está un poco más abajo. Ahí está. La función de declare variable, primero que todo, me sirve a mí para hacer las declaraciones adentro de funciones como el print en este caso, que el print, por cierto, es funcional. Entonces aquí podemos ver cómo hay una variable global, que en este caso sería variables,
que es de tipo runtime variables, que me permite a mí, mediante el tiempo de ejecución, tener diferentes tipos de variables almacenadas en mi programa, ¿verdad? Entonces, obtenemos la posición mediante el nombre, el cual me devuelve el valor y me dice variable, nombre tal, declarado con el valor X, ¿verdad? Y aquí podemos ver que tenemos la función print variable, que me permite a mí castear cualquier tipo de dato que esté dentro de mi programa hacia las impresiones que tiene de lo que solicito en este caso. Entonces, dale clic en print value para que veamos la función. Aquí podemos ver cómo acepta cualquier tipo de dato que esté compatible con nuestro programa. En este caso, valores enteros, valores double, valores bool. En el caso del double, pues también acepta los hints. Entonces, no habría problema de compatibilidad. Y en el caso de los booleans, lo que va a hacer es manejarlo mediante un string. En este caso, me va a retornar true o false adentro de un string, ¿verdad? Y del caso contrario, que querramos manejar arreglos en este caso, o los llamados vectores también. Entonces, para continuar, vamos a visualizar la función en el parser de la declaración del if. Pásate al flux parser. Pero, ya. ¿Cómo se llama la función? Ok, en esta apartado de acá, vamos a buscar parse statement, que sería la función que maneja principalmente todos los statements dentro del programa. Ahí está. Sí, perfecto. Entonces, en el caso del if, primero que todo lo que tiene que hacer es evaluar que existe un token de tipo if, y en el caso de que se exista, en el parse expression, si entramos a la función de parse expression, Ya soy. ok, en el caso de que entremos a esta función, entonces lo primero que va a hacer es evaluar qué tipo de expresión se está realizando, ¿verdad? Entonces, el tipo de dato en el cual se está manejando es una variante que permite enteros, reales, booleanos y strings y vectores. Si entramos a la función de evaluate expression, aquí lo que vamos a poder ver es que el programa va a castear dependiendo del tipo de dato que se le envíe. Entonces, aquí primero que todo tenemos los 4 tipos compatibles, ¿verdad? Los operadores en ese caso van a ser todos los operadores binarios que sean compatibles con nuestro programa, ¿verdad? En el caso de que sean valores numéricos, pues tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, el mod, el power, el greater, que es el mayor, mayor o igual, menor o igual, el igual. Esto es para saber qué tipo de expresión vamos a estar evaluando en este caso, ¿verdad? Para empezar, las expresiones las vamos a evaluar mediante los tokens primero. Entonces, esto funciona mediante left y right, y dependiendo de cuál operador está a la izquierda y cuál está a la derecha, va a buscar con qué tipo de dato es compatible el operador que se le asignó. Entonces, aquí podemos ver en el auto apply operator, tenemos los tipos que va a tener el valor de la izquierda en este caso. Y también va a agarrar el operador de la derecha, y como parámetro, el tercero, sería el tipo de token de operador. Entonces aquí podemos ver todos los diferentes tipos de expresiones que tenemos en el programa. En el caso de add, podemos concatenar cada... No se permite, ¿verdad? Entonces solo sería para 2 tipos de datos en este caso. Van a retornar una variante, la cual va a tener el resultado del tipo de operación que se esté realizando. Entonces aquí podemos ver por cada uno de estos, cuando se están realizando multiplicaciones, sumas, restas, divisiones, etcétera. Estos son para evaluar expresiones adentro de declaración de variables, adentro de una condición de un if, por ejemplo, adentro de una condición de un while. Ahora, si volvemos al parse statement en la parte de arriba, Ya soy. podemos ver que lo primero que hacemos es evaluar que el tipo de token mediante un match encuentre el if.
Luego evaluamos la expresión que opcionalmente le permitimos utilizar paréntesis o no para evaluarlo, ¿verdad? Ahora, mediante la gramática que establecimos previamente, teníamos las llaves. Ahora pasa a un parse block, que en este caso, si entramos a la función, el parse block me permite a mí realizar cualquier tipo de funciones adentro del bloque del if, en este caso. Aquí tenemos while el token sea diferente de una llave o que sea diferente del final del archivo. Entonces va a estar realizando X cantidad de veces el parse statement, que en este caso sería evaluar, por ejemplo, que hay un while, que exista un print, X cantidad de sentencias que sean compatibles con nuestro programa, ¿verdad? Eso sería por el apartado del if, pero para indagar un poco más, regresamos al parse statement y vamos a ver cómo se manejan las condiciones compuestas en este caso. En el caso de que se haya realizado el if previamente, como el if como tal está llamando X cantidad de veces a la misma función de forma recursiva, entonces va a evaluar también los else if. Esto me va a permitir a mí que mediante el parseo de las expresiones, de igual manera sigue evaluando si, por ejemplo, la primera no se cumplió, el programa me debe volver a mí si el resultado de esa expresión es verdadero o falso. Por lo tanto, si ese parseo es verdadero, entonces directamente se salta hacia el final del if. En el caso de que la primera sentencia no se cumpla, entonces va a estar cayendo dentro de los else if, que es la gramática que nosotros planteamos, ¿verdad? Y es la misma evaluación, evaluamos la expresión y luego vamos a evaluar el bloque. Luego tenemos el else, que en este caso, el else lo vamos a utilizar en caso de que no se cumpla ninguna de las previas condiciones, perdón. No sé si en esta versión busca parse condition o evaluate condition, creo que es. Es- Ok, adentro del evaluate condition vamos a pasar al apartado del while, que en este caso es el ciclo, ¿verdad? Para el apartado del while, no, sí, sí. Para el apartado del while, primero que todo, consumimos el token que sea de tipo while y de igual manera el paréntesis es opcional. Y lo que vamos a hacer es evaluar la condición que esté dentro de ese mismo. Para eso, el único detalle que actualmente tiene el programa es que la condición se lee la primera vez que se entra al programa por los apuntadores de dónde está el token actualmente. Entonces, cuando vamos a evaluar la condición, primeramente se evalúa si se cumple o no, ¿verdad? En el caso de que se cumpla, lo que va a hacer es, mediante un ciclo repetitivo adentro de nuestro parser, si vamos un poco más abajo, me parece que está el evaluate while. Espérate, Ok, luego. execute while loop. Ahí está arribita. Eso. Sí. El execute while loop lo que me va a permitir a mí es estar evaluando la condición que se le manda como parámetro. ¿Por qué se manda como parámetro? Porque esta condición se tiene que evaluar X cantidad de veces mientras el programa se esté ejecutando, ¿verdad? Entonces, el body de igual manera se manda como parámetro, por lo que mencioné anteriormente. Ambos al ser repetidos X cantidad de veces, entonces necesito estar guardando la condición y guardar el body, que en este caso sería lo que va dentro del while, ¿verdad? Esto me va a permitir a mí tener una referencia de todas las declaraciones, una referencia de todas las funciones que estén adentro del while. Y de esa manera se va a ejecutar el parse y la evaluación del while, ¿verdad? Ahora, si subimos un poquito aquí mismo donde estamos, tenemos el Evaluate Comparison. El Evaluate Comparison me sirve a mí para evaluar las sentencias que estén adentro del while. Para evaluar estas sentencias, de igual manera, se utiliza el operador que está del lado izquierdo y el derecho, y utilizamos el actual, que sería el operador binario en este caso. Ahora,
Lo que yo quiero primero es evaluar que ambos operadores sean distintos, ¿verdad? Porque si los operadores son iguales, directamente la condición se cumple. Entonces, esta función lo que va a hacer es retornarme mediante parseos, o mediante caseos, mejor dicho. Me va a retornar si la condición se está evaluando entre enteros, entre doubles, entre booleans, entre strings. Seamos un poquito más abajo, donde dice manejo de números. Aquí podemos ver todas las operaciones que se hacen para evaluar una condición mediante números. Tenemos el caso de que sea igual, que sea distinto, que sea mayor, menor, menor o igual y mayor o igual. Estos son en el caso de los enteros, que también aplica para los doubles. Perdón. Luego, más abajo tenemos las operaciones del string, que simplemente puede ser mayor o distinto. Ahora, los booleanos en este caso directamente no estamos haciendo la comparación, pero se sabe que solo puede ser igual o distinto. Me parece que está un poquito más arriba eso. Pero bueno, esos son los tres tipos de formas de evaluar cómo se va a realizar una operación. Aquí podemos ver el del bool que mencionaba anteriormente. Evalúa el operador izquierdo con el derecho y en el caso de que sea igual, retorna la condición si se cumple, y en el caso de que no sea igual, pues se retorna también si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Y todo esto mediante casteo, ¿verdad? Si podemos ver, mayormente se utiliza el, un llamado a una función, que en este caso es variant, que representa cualquier tipo aceptado por valores enteros, reales, booleanos o strings. Y eso sería todo por el while, el if y la declaración de variables. Ok, ¿hay algo más? Los otros parseos ya los habíamos explicado en clase, pero de igual manera, si quieren lo explico. Bueno, es que si ya lo explicamos, no sé, mejor expliquemos algo nuevo. Ok, en este caso, el execute while loop, aquí lo que podemos ver que como parámetro se le está mandando que localmente con el this está evaluando el resultado de la condición que se va a mutar hacia un variable de tipo booleano, porque yo no puedo decir directamente la expresión que me devuelva, por ejemplo, la condición 1 igual a 2, sino que yo tengo que decir que 1 igual a 2 es verdadero o es falso. Entonces, la condición, el resultado, se va a mutar y va a pasar a un tipo booleano, en el cual aquí podemos ver que dice bool print condition igual a evaluate condition, ¿verdad? Y el condition result, que va a ser lo que me retorne el while como parámetro para seguir evaluando si la condición se sigue cumpliendo, ¿verdad? Y luego simplemente mandamos el parse block como parámetro, porque el parse block va a ser el mismo bloque de código que se repita mediante el bloque del while se está repitiendo, ¿verdad? Y si podemos volver al parse statement, ya para culminar, Espérate. vamos a ver los últimos tipos que agregamos para parsear, que en este caso ya es compatible con asignación de variables globales y locales, en el caso de que se utilicen clases. Vamos a ir por partes. Sí, puedes bajar un poco más. Como Avisos. adicional se agregaron la sentencia del print, que ya funciona. Tenemos el class identifier para identificar que se está haciendo la instancia de una clase. Tenemos el break, que se utiliza solo para las funciones de tipo repetitivo, o sea, el while y el for. Tenemos los comentarios que ya se parsean, por cierto. Tenemos el try, el throw y el error, que me permiten a mí eh, parsear las condiciones. En este caso, cuando se manda un token de este tipo, pues ya me identifica que se está utilizando try catch en este caso. Y por último, soy un poco más arriba, por favor. Ok, abajo del else tenemos el class, el return
y los tipos de variables que se instancian. En este caso se agregó el tipo void para identificar cuando hay funciones vacías, ¿verdad? En este caso, pues, se permite utilizar voids cuando se instancian las funciones en el caso de que no sea necesario esperar un return, ¿verdad? Esto se evalúa mediante el parse variable declaration, si entramos a esa función. Aquí podemos ver todos los tipos de tokens que va a esperar el programa. En el caso de que ninguno de los 5 esté dentro de esto, que no sea ni constante, ni un number, ni un string, ni un boolean y ningún void, entonces directamente me va a tirar error y significa que ejecutó mal el programa. Y en el caso de que sea constante, entonces va a tomar en cuenta un parseo diferente y va a esperar un token siguiente, que en este caso va a ser el tipo de variable, que sea string, number o boolean, ¿verdad? Y luego en el caso de que sea una función, entonces permite que se declare o siendo función o siendo un valor directamente. Está un poquito más abajo en parse function declaration. Tenemos también, en el caso de que sea constante, que espera que sea de tipo uppercase identifier. Esto para indicar que son valores constantes que no van a cambiar durante la ejecución del programa, ¿verdad? Y por último, aquí en la línea 414, podemos ver que hay una validación que se está haciendo, que en este caso evalúa si existen variables declaradas con el mismo tipo o el mismo identificador en este caso. Por ejemplo, si yo declaro 2 veces number y, entonces el programa me lo va a detectar y me va a decir que ya se declaró previamente la variable, ¿verdad? Eso es funcional, por cierto. Y me debería devolver un error que me dice que la variable ya está declarada y me dice con quién nombre, ¿verdad? Y también en el caso de que se quiera asignar un valor al principio, me permite a mí consumir el token de la asignación y luego asignar un valor inicial, el cual puede ser una expresión, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser un valor directamente, sino que puede ser expresiones como sumas, restas, etcétera. Si baja un poco más ahí, como la 430, aquí podemos ver que en el caso de que el programa no se inicie con los valores que se le manda el usuario, sino que simplemente él defina la variable, entonces el programa por predeterminado debe tener valores iniciales adentro de estas variables, que en este caso, para los números 0.0, para los strings, string vacío, y para el boolean se va a declarar como falso al principio. Y luego tenemos el runtime variables, declare variable, y le mandamos el nombre de la variable y el valor inicial para identificar que estamos haciendo la declaración de una variable adentro del runtime, que ya lo expliqué previamente, ¿verdad? Esto es para asignar un espacio en memoria que mediante un order map lo va a guardar y me va a tener una referencia de todas las variables que se declararon dentro de mi programa. Y eso sería todo. Ok, bueno, podemos mostrar esta parte, ¿verdad? Entonces, Ok, en este apartado podemos ver, para empezar, la declaración de variables, ¿verdad? Tenemos el number, tenemos los strings, el boolean, y si corremos el programa, así como está, aquí vamos a ver que en consola está mostrando al final del programa. Hay momentos en los cuales dice variable lógico has a value, que eso está identificando que de verdad se está haciendo la instancia de la variable y asignándose ese valor. Como mencioné anteriormente, los booleans guarda el true y el false como el string, ¿verdad? Pero como el token ya viene con bool, entonces automáticamente lo define como boolean, ¿verdad? Ahora, podemos ver también que al momento de consumirse los tokens, después de eso, vamos a ver que hay una función que me dice cuáles son todas las variables declaradas hasta el momento. Aquí podemos ver en el apartado de arriba que dice All Declared Variables. Aquí tenemos variable pi, un poquito más abajo, un poquito más. ¿dónde? Aquí, Después de consumir token number tipo 1, casi al final, aquí. abajo de eso. Aquí Ah, podemos ver cómo está All Declared Variables y están todas las variables que se han declarado hasta el momento con sus respectivos valores, ¿verdad?
Ahí podemos ver variable pi, variable lógico, variable palabra, variable i, y todas con el valor que previamente se asignó. En este caso ya vemos que se está utilizando la referencia en memoria por el hecho de que hace el llamado a las variables que ya estaban declaradas anteriormente, ¿verdad? Y en los casos de que no se le asigna un valor directamente, pues podemos ver que dice variable asignado con el valor 0 o el valor con cadena vacía, ¿verdad? Ahora, si querés, puedes mostrar el if solo con la condición de strings. Ok, voy, Ajá, sin el else if primero y sin el else. voy. Solo el if para empezar. Ok, si compilamos eso, bueno, si lo corremos, podemos ver que para empezar debe hacer la expresión que está leyendo strings, perdón. Entonces, esto me permite hacerlo con variables, si no me equivoco. Y de tal manera que yo, por ejemplo, puedo guardar en una variable el string hola, por ejemplo, y luego compararlo mediante la expresión. Esto es en lo que teníamos un error, que no siempre hacía el llamado de la variable, pero existe la referencia de la variable, solo que existen pequeños problemas adentro de las condiciones, ¿verdad? Pero vemos que como tal empieza a parciar la expresión y empieza a detectar si hay un error o no adentro de los operadores. Si lo pones pegado, el igual con los strings, Lo vuelvo pero a va a correr. correr. No. Ajá, ok. Bueno, en su dado momento funciona. Me parece que lo probé con una variable cuando lo estaba haciendo. Pero bueno, estos son los errores que teníamos al momento de hacer el llamado de las operadores. Hubo unos cambios que se realizaron y por eso no funciona, ¿verdad? Y el momento del while, si querés enseñarlo. Y Voy. los comentarios cuando te hace el parse. Ok, el print también lo voy a mostrar porque ese sí funciona también. Sí. Ok, voy a quitar esto. Ok, primero vamos a probar el print, ¿verdad? Ahí lo explicas. Está. Ahí está. Como podemos ver, all parse expressions, en este caso, directamente me muestra el hola, que está haciendo referencia a que de verdad se cumplió, que se ejecutara el string, ¿verdad? Que estaba dentro del print. Entonces, ahí podemos ver que funciona la evaluación y que corra dentro del programa la impresión del print. Ok, ahora Y por último, el while. sí. Ok, ya lo ejecuté. Okay. Ahí podemos ver que el while entra, evalúa la condición y el problema empieza en la operación de la condición. Esto es por los valores que se mutan al momento de hacer el cast de, de expresión a bool, y ese es el problema que tenemos actualmente, ¿verdad? Pero de lo contrario, el bloque adentro, todas las evaluaciones que estén compatibles actualmente, pues se van a realizar, ¿verdad? Y eso sería todo por la prueba de las implementaciones. Y puedes probar el de los comentarios, por cierto. Ok, comentario simple, ¿verdad? Sí, están ambos también, Ok, pero de puedes bloque probar ese. también. Sí, Ok, ya. Ah, ahí está. aquí es el Leo. Ok, no, está bueno. Sí, Ajá. end of file. Ok, aquí podemos ver cuando me hace el paseo que me muestra que es single line comment y cuando es un block comment en este caso. Esto es adentro del parse, si no me equivoco.
Bueno, cuando va a parsear el statement, el único problema es que los comentarios no los toma como código como tal, sino que directamente esquipea. Entonces, no tiene sentido que yo corra un programa que simplemente tiene comentarios. Por eso es que directamente el statement pasa hasta el end of file, porque ignora los comentarios adentro del programa. Si, por ejemplo, probamos poner el comentario y abajo un print sin el comentario de bloque, Voy. ahí podemos ver que el comentario directamente no lo va a parsear por el hecho de que simplemente el programa está hecho para ignorar los comentarios y directamente pasar a los statements que sean funciones adentro del programa. Entonces, eso es lo que mencionaba anteriormente. El programa, si solo encuentra un comentario, directamente va a mandar al end of file, por lo cual va a tirar error, porque no debería solo haber comentarios, sino que debe haber más código adentro del programa. Y ahí podemos ver que todas las expresiones parseadas son el string, que en este caso es print Daniel Reyes, ¿verdad? Y ahí podemos ver que funciona la implementación. Bueno, ya con esto terminamos. Sí, Ok. Bien, entonces, bueno, ingeniero, gracias por su atención. Y esto ha sido todo, pues, la presentación de nuestro proyecto. Y pues, bueno, gracias por las clases, la verdad. Y bueno, feliz tarde y muchas buen gracias. provecho si haya comido. Bueno, adiós.